presentación, pues es un placer el poder contar con los medios de comunicación y con las personas que nos acompañan. Posteriormente les explico el desarrollo del acto. Van a intervenir un representante, una representante por cada provincia que configuran las listas electorales del Partido Socialista. Finalizará nuestro secretario general y presidente Javier Lambán y posteriormente procederemos a la firma de un documento en el que en torno a 17 bloques hemos aglutinado lo que para los y las socialistas es importante en Aragón. Ese Aragón, esa España que queremos en igualdad de oportunidades y en igualdad de desarrollo. 17 bloques temáticos con medidas que se asemejan mucho a los 17 objetivos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Por tanto, intervendrán a continuación en nombre de la provincia de Teruel, su cabeza de lista por el Congreso, Herminio Sancho. Intervendrá por la provincia de Huesca la cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Begoña Nassarre. Intervendrá también en calidad de cabeza de candidatura por la provincia de Zaragoza, Susana Sumenzo, y concluirá el secretario general, Javier Lambán. Posteriormente se atenderán las preguntas que los medios de comunicación tengan, con lo cual muchas gracias a todos por su asistencia y entre todos hagamos que pase y lo hagamos juntos desde Aragón. Buenos días y gracias. Tienes la palabra, Herminio. Buenos días. Gracias, Darío. Gracias, Javier. Me considero un afortunado de poder encabezar las listas del Partido Socialista en la provincia de Teruel en estas elecciones que creo que son las más importantes o las más trascendentes que yo recuerde. Me considero un afortunado de encabezar las listas del Partido Socialista, del apoyo de todos los compañeros, pero me considero un afortunado de tener mi proyecto vital en Teruel porque soy creyente de Teruel y porque cuanto más recorro Teruel, más me enamoro. Eso no quiere decir que no me dé cuenta de las circunstancias que estamos pasando. Eso no quiere decir que no me alegre de que la provincia de Zaragoza, la provincia de Huesca, en el último dato de población, han crecido y Teruel ha bajado. Os pediría a todos, compañeros y compañeras, que nos ayudéis a parar la lacra de la despoblación. A todos. Es un reto parar esa caída poblacional, tener continuadamente población que crezcamos, porque Teruel tiene muchos recursos endógenos, tiene muchas posibilidades. Trabajaremos por las infraestructuras físicas y tecnológicas. No podemos dejar a la provincia desconectada, que ya llevamos una desventaja por no haber hecho ese convenio que teníamos que haber hecho con el gobierno de Aragón. Pero que no es culpa de los socialistas, es culpa de la Diputación. Y termino diciendo, vamos a hacer una campaña de propuestas, es lo que estamos haciendo en Teruel, de propuestas y de compromisos con el conocimiento que tenemos de la provincia. Sí que quiero deciros una cosa, voy a intentar, y los que me conocen lo saben que va a ser difícil, no entrar a la confrontación y a la provocación que nos están haciendo. Pero sí que quiero deciros una cosa, está en la mano de los socialistas. La mano de los socialistas está llena de crebazas de luchar y trabajar por la democracia y para el mantenimiento de la democracia, de trabajar para la erradicación del terrorismo, de trabajar por los derechos y libertades y la igualdad de este país. Estamos dotando de esos derechos y los hemos dotado. Y los tenemos que defender. Esta es la mano de los socialistas, no hay otra mano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Los socialistas del Alto Aragón, de la provincia de Huesca, nos comprometemos con Aragón. Nos comprometemos con Aragón, con su tierra y con nuestros vecinos, para defender sus inquietudes y preocupaciones desde las Cortes Generales, con firmeza y determinación, con carácter aragonés. Es nuestra manera de entender la política, una política de cercanía y de bien común. Y el compromiso comienza por el punto más cercano, los ayuntamientos. Somos firmes defensores de la autonomía local, desde el pueblo más pequeño hasta la principal ciudad. Con sus determinadas características, debemos establecer sinergias de competencias de servicios. En definitiva, herramientas para crear un marco de convivencia y desarrollo. Las normas deben adaptarse a las distintas realidades y necesidades. Qué importante es poder utilizar el superávit en los ayuntamientos. Las normas deben ir directamente a la mejora de la vida de nuestros vecinos. Nos comprometemos con la defensa de la política hidráulica, así como la reversión en el Pirineo aragonés
de los saltos hidroeléctricos. Mejoras en las comunicaciones, nuestra salida a Europa, el Canfrán. Con el desarrollo económico y rural, con las obras de regulación y regadíos. Comprometidos con una economía basada en lo nuestro, en nuestro potencial de nuestros recursos. Lo ganadero, lo agrario, el turismo, la innovación, lo energético, el futuro. Nos comprometemos con Aragón y su bienestar laboral y social, con conciencia del desafío demográfico al que nos enfrentamos en nuestra comunidad y juntos, unidos, afrontarlo, comprometidos con la mejor inversión, que no es otra que las personas, los aragoneses. En definitiva, nos comprometemos con nuestras raíces profundas para que nuestra tierra crezca, para vivir en un Aragón que avance, el Aragón que queremos. Haz que pase. Juntos por Aragón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los medios que han atendido esta convocatoria de prensa hoy para mostrar el compromiso, el contrato que establecemos con los ciudadanos, fundamental en política para tener credibilidad. Una vez más, los socialistas aragoneses reafirmamos nuestro compromiso con Aragón y con los aragoneses, con los problemas de la tierra. Y reafirmamos porque lo hemos hecho siempre. Siempre hemos estado defendiendo en el Congreso y en el Senado los intereses de los aragoneses. Los intereses cuando nos han presentado iniciativas en contra de lo que nosotros nos podía interesar. Cuando se han planteado iniciativas por otros grupos parlamentarios del agua, del corredor cantábrico mediterráneo, siempre hemos defendido los intereses de Aragón. El Gobierno de Aragón, de España, ha hecho políticas también que benefician a los aragoneses. Hemos apoyado todas estas políticas. No pueden decir lo mismo otros grupos que se presentan a las elecciones en Aragón. Hemos presentado iniciativas y enmiendas a los presupuestos generales del Estado cuando ha sido requerido cuando estábamos en la oposición. Y este documento que firmamos hoy es un anexo a nuestro programa electoral, un anexo a los 110 compromisos que tenemos con España y que el Gobierno de España, el Partido Socialista, mejor que nos presentamos a las elecciones, nos comprometemos con los ciudadanos. El PSOE cumplimos, lo hemos hecho siempre, en varias ocasiones. Lo hicimos con las iniciativas del trasvase del corredor cantábrico del Parador de Veruela, el último en diciembre, este año en diciembre, cuando votamos en contra de la eliminación de las diputaciones provinciales. Solo rechazó la eliminación Podemos y Ciudadanos. Tendrán que explicarlo también. Con el papel fundamental que hacen en la organización del territorio y las diputaciones provinciales. En definitiva, el Partido Socialista cumple con la palabra dada, por coherencia, por principios y por respeto a los electores cuando nos presentamos a las elecciones. Y los aragoneses nos va mejor con un gobierno socialista en Madrid. Apelamos a la política útil, igual que ha hecho el mínimo, cargada de sentido común, de respeto. No queremos crispación ni enfrentarnos. Queremos una España y un Aragón moderado, sensato, capaz, que progrese y que no regrese a 40 años atrás. Y tenemos que trabajar para tener un Aragón de oportunidades para todos. España necesita estabilidad, Aragón también necesita estabilidad para cumplir los retos que tenemos y solamente el Partido Socialista es el que puede ofrecerla. Les hemos presentado un documento en el que hay varias medidas. Considero fundamental destacar la autonomía local de los ayuntamientos, que tengan necesarias herramientas y financiación para desarrollar sus competencias. El Partido Socialista siempre se ha comprometido con ello. También la oposición rotunda al trasvase del Ebro, otra vez ha vuelto a surgir el trasvase del Ebro en la campaña electoral. Por supuesto, la mejora de comunicaciones tan mermada durante los 7 años de gobierno del Partido Popular, las obras de regulación y de regadíos al que hemos dado un empujón en estos 10 meses de gobierno. La cultura y el patrimonio. Aragón debe ser un reclamo turístico y potencial de primer orden.
por supuesto, la defensa del autogobierno y el Estatuto de Autonomía en un momento en el que otras fuerzas políticas parecen cuestionarse el papel de las comunidades autónomas. Los socialistas aragoneses reclamamos y defendemos la capacidad de tomar decisiones en nuestras competencias, en las competencias propias. El reto frente a la despoblación lo sufre también Zaragoza, una comunidad autónoma donde Mediterráneo, reapertura del Canfranc, reinversión en los altos hidroeléctricos y una economía basada en el futuro. Una PAC más justa. El Partido Socialista nos presentamos a las elecciones con este documento en el que nos comprometemos a tener una PAC que apueste por los agricultores reales, por los agricultores que están trabajando en la tierra, y a una apuesta por la reforma de la financiación autonómica. Los aragoneses necesitamos que se modifique la forma que hay de financiar a las autonomías. En Aragón tiene que haber una financiación que sea por el coste de los servicios, atendiendo a nuestras peculiaridades, a la población, al envejecimiento, al reto demográfico que tenemos por delante. No se le va a poder dar solución si no se financia adecuadamente. Y con todo esto nos comprometemos a cumplir con la palabra. Yo siempre la he cumplido. Gracias. Buenos días. Desde el Partido Socialista nos planteamos las dos elecciones que va a haber, las del 28 de abril y las del 26 de mayo, como dos campañas sin solución de continuidad conformantes de un único proceso. Lo que España se juega en las próximas semanas es avanzar, que es lo que venimos haciendo de las últimas décadas, o retroceder, que es algo que no nos resulta desconocido a lo largo de nuestra historia, en la que ha habido demasiados retrocesos y pocos avances. Digo que son dos campañas sin solución de continuidad porque ahora, desde el ámbito local y autonómico, estamos del Partido Socialista, en definitiva, al proyecto que lidera Pedro Sánchez, porque sabemos hasta qué punto es complementario del nuestro, sabemos hasta qué punto el éxito del proceso autonómico y del proceso municipal depende de tener en Madrid, en la Moncloa y en el Parlamento español una terminal poderosa, una terminal potente que se asocia a nuestros esfuerzos. De la misma forma que cuando lleguen las elecciones municipales y autonómicas necesitaremos el apoyo del presidente del Gobierno, del secretario general del partido, necesitaremos el apoyo de las instancias estatales del Partido Socialista Obrero Español en aras a esa virtuosa complementariedad que existe entre las dos elecciones y entre todos los ámbitos de intervención en la política y de decisión del Partido Socialista Obrero Español. Las justificaciones, las explicaciones, la manera de comparecer ante la opinión pública de cualquier candidato al Congreso y al Senado, al menos en el caso de Aragón, tiene una doble orientación. Por una parte, un candidato al Congreso y al Senado del Partido Socialista lo hace para apoyar el proyecto nacional del partido, que, como digo, en este momento tiene una importancia histórica crucial porque vamos a elegir entre avanzar o retroceder en todos los órdenes de las políticas públicas. Yo diría que el proyecto del Partido Socialista a nivel nacional, por decirlo de la manera más resumida posible, se orienta en dos direcciones. Se orienta en la dirección de recomponer el contrato político que supuso hace 40 años la aprobación de la Constitución española, la Constitución que ha dado más libertades, más derechos y más estabilidad a nuestra nación a lo largo de toda su historia y que saltó por los aires como consecuencia fundamentalmente de la crisis económica, y por otra parte la recomposición del contrato social, también destrozado por la crisis económica y que ha producido desigualdades absolutamente insoportables, no todas ellas a estas alturas superadas por las políticas públicas hechas por las comunidades autónomas y por los ayuntamientos, que han sido muy importantes pero insuficientes, necesitadas de más camino y de más recorrido. España, como el resto del continente europeo, sufre en
su democracia patologías políticas que tenemos que extirpar de raíz, patologías políticas de la xenofobia, del racismo, patologías políticas de los nacionalismos, de los independentismos. Me parecen absolutamente vergonzosos y execrables los sucesos ocurridos ayer en Rentería, cuando una fuerza política iba a decir lo que piensa de España y los energúmenos de turno irrumpieron de una manera absolutamente intolerable. Hay una de las patologías que se trata de eliminar, que se trata de erradicar. Y en cuanto al contrato social que hay que restablecer, tenemos un magnífico ejemplo, tenemos un magnífico referencia de lo que debe ser un contrato social. Me refiero a los pactos de la Moncloa que se hicieron a final de los años 70 y que permitieron 40 años de prosperidad razonablemente compartida, que permitieron, por ejemplo, la construcción de miles de escuelas en España, que ahora celebran el 40 aniversario de su construcción y de su puesta en marcha, y que debería ser, en mi opinión, reeditado ahora, los dos contratos, el político y el social, merced a grandes acuerdos de Estado entre todas las fuerzas creyentes en la Constitución. Pero por otra parte, los diputados y los senadores aragoneses, además de ir a Madrid a apoyar el proyecto nacional que encabeza Pedro Sánchez, van por el propio imperativo del mandato que van a tener de sus electores a defender los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón, a defender los intereses de sus respectivas provincias, que es lo que se expresa en el contrato que después vamos a suscribir. Ya lo hicimos en el año 2016, volvemos a hacerlo ahora, porque uno de los requerimientos del Estado federal, del Estado autonómico cuasi federal del que disfrutamos, es que hay que saber combinar adecuadamente las legitimidades de la Administración General del Estado y de la Administración Autonómica. Hay que saber combinar adecuadamente el interés general del Estado con el interés de todas y cada una de las autonomías. Y de la misma forma que los diputados autonómicos, que los alcaldes, que los concejales, tenemos que tener sentido de Estado cuando actuamos, los diputados en el Congreso de los Diputados y los senadores en el Senado deben tener también sentido del interés autonómico y municipal de las comunidades de las que provienen. De ahí este contrato, que incluye todos aquellos asuntos que son de interés fundamental para la comunidad. Susana Sumelzo los ha enumerado, creo que son alrededor de 17, que hablan de financiación autonómica, que hablan de despoblación, que hablan de infraestructuras, que hablan del trasvase del Ebro, que hablan en definitiva de todo aquello que nos ocupa y preocupa como socialistas y como aragoneses, incluido algo que tendremos que tratar de poner en el centro de la agenda política, no solo aragonesa, sino española, que es una segunda descentralización del Estado, pero no en forma de competencias hacia las comunidades autónomas, sino en forma de desconcentración del poder funcionarial y político de Madrid. Durante años, un recurso tan fundamental del Estado como son los altos funcionarios, las altas agencias, las altas instituciones, han estado todas ellas ubicadas en Madrid, constituyendo lobbies, constituyendo aprovechamientos del poder político y económico que del resto de España no podemos tolerar, porque esos recursos significan riqueza, significan oportunidades, y como está ocurriendo en muchos países, han de desconcentrarse cada vez más. México es el último caso, pero hay muchos países europeos que ya lo están haciendo. Las grandes agencias estatales, los ministerios, las secretarías de Estado se desconcentran, dando oportunidades al resto de las ciudades importantes del territorio, acercando al Estado al territorio, mejorando la calidad de la gestión y dando oportunidades sobre todo a los jóvenes de las ciudades, a los jóvenes de las comunidades autónomas que no son Madrid, a que puedan tener la misma capacidad de desarrollo profesional y personal que se tiene desde Madrid. En definitiva, los socialistas, como decía Herminio, no vamos a las elecciones a confrontar, no vamos a decir a nadie que nos voten porque Vox da mucho miedo, porque las tres derechas dan mucho miedo. No vamos a agitar la bandera del pánico, no vamos a agitar la bandera del miedo. Queremos que nos voten, pero no como mal menor, sino como la fuerza política comprometida con España desde hace 140 años, como la fuerza política que puede sacar al país de su actual atolladero con propuestas concretas, con medidas concretas y con la legitimidad que nos da el hecho de que desde donde gobernamos lo que dijimos que haríamos normalmente lo hacemos, salvo imponderables fuera de nuestro alcance y voluntad.